Hola, buen día. Somos el equipo número 5 y vamos a hablar sobre Karen Horney. Nuestro equipo está conformado por Irma, Melissa y Nirvana. Karen Danielson Horney nació el día 15 de septiembre del año de 1885 en Ellibeck, una pequeña ciudad cerca de Hamburgo, en Alemania. Sus padres fueron Bernd Weichels Danielson y Clotilda van Ronsalen. Su padre fue capitán de la marina mercante, era un hombre religioso y autoritario. Era viudo y tenía 4 hijos de su anterior matrimonio. Su madre era de origen holandés, una mujer casi 18 años menor que su marido. A pesar de ser más abierta que el padre de Horney, también tenía problemas emocionales. Este matrimonio tuvo un hijo 4 años mayor que Karen, llamado Bernd. Sin embargo, el padre tenía 4 hijos más, la mayoría de los cuales eran ya adultos cuando Horney nació. Cuando tenía 13 años, Horney decidió que quería estudiar medicina, un objetivo elevado y quizás no muy realista para una mujer joven a fines del siglo XIX. Estudió en las universidades de Friburgo, Gotinga y Berlín. Se graduó de la materia en el año de 1911 y después de ejercer como médico 2 años, empezó a integrarse en el campo de la psicología, especialmente por las teorías psicoanalíticas. Mientras era estudiante, guardó discretamente silencio acerca de sus intereses. Sin embargo, al recibir su grado psiquiátrico tradicional, en 1915, dio una conferencia sobre la controvertida teoría freudiana. Entre el año de 1913 y 1915, Horney empezó a formarse en psicoanálisis con Karl Abraham, un discípulo de Sigmund Freud, que también comenzó a analizarla. Tras terminar su formación, estuvo trabajando desde 1915 hasta 1920 en diferentes contextos clínicos, actuando en todo momento en colaboración con distintos hospitales alemanes. En el año de 1920 se convirtió en profesora del Instituto Psicoanalítico de Berlín. Karen Horney seguía las teorías de Freud en su práctica psicoanalítica. Sin embargo, desde el principio empezó a mostrar su desacuerdo hacia el tratamiento de la psicología femenina de este autor. Freud apenas le dedicó atención a las diferencias entre ambos sexos, algo que a Horney no le parecía adecuado. A pesar de que en el contexto del psicoanálisis estaba muy mal visto mostrar desacuerdo con las ideas de Freud, Horney rechazó algunas de ellas abiertamente, como por ejemplo la de la envidia del pene. En su lugar, propuso la teoría de que las diferencias entre hombres y mujeres eran sobre todo sociales y no biológicas, como muchos otros creían. En el año de 1932, fue invitada a trabajar como directora asociada del Instituto Psicoanalítico de Chicago,
y se mudó a los Estados Unidos para ejercer esta posición. Sin embargo, tan solo 2 años después decidió volver a ejercer la práctica de la psicoterapia de forma autónoma y se mudó a Nueva York. Además de seguir viendo a sus propios pacientes, también comenzó a trabajar como profesora en la nueva Escuela para Investigación Social y creó la mayoría de sus trabajos teóricos, como lo son la personalidad neurótica de nuestro tiempo y nuevos caminos en el psicoanálisis. En estos trabajos sostuvo sus ideas sobre la importancia del ambiente y las condiciones sociales que para ella tendrían mucho más peso en nuestro comportamiento que los instintos y la biología, tal y como afirmaba Freud. Durante esta época, Karen Horney se opuso a muchas de las teorías más importantes del psicoanálisis clásico, entre ellas las de la libido, el instinto de muerte y el complejo de Edipo. Esto supuso su expulsión del Instituto Psicoanalítico de Nueva York en 1941 y la llevó a crear la Asociación para el Avance del Psicoanálisis. En los últimos años, Horney fundó la Revista Americana sobre el Psicoanálisis y trabajó como su editora hasta su muerte en el año de 1952. Además de esto, siguió publicando obras en las que exploraba sus ideas sobre las neurosis y su origen en los problemas relacionales, como nuestros conflictos internos y neurosis y crecimiento humano. Karen Horney fue una de las primeras representantes del neofreudismo y de la psicología feminista. Fue un movimiento que confrontó el psicoanálisis tradicional y permitió que esta orientación teórica se ampliara, especialmente en el campo de la neurosis. También fue la primera mujer que publicó ensayos sobre la salud mental femenina y en cuestionar los planteamientos biologicistas referente a las diferencias de género de sus predecesores, y se le consideró la fundadora de la psicología feminista. Según Horney, la neurosis es conflicto interno, es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras, originado durante la infancia, el cual es un factor clave en la aparición de los síntomas. Es la forma en que los padres manejan la ansiedad del hijo durante su desarrollo y son demasiado severos y exigentes con la relación fraternal. La personalidad neurótica o neurosis caracterial surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, generándoles sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta en su self real. En la obra de Horney, el self o sí mismo real es equivalente a la identidad. Si el crecimiento personal de un individuo es sano, sus conductas y sus relaciones se desarrollan adecuadamente, lo cual lleva a la autorrealización. Para Horney, esta es una tendencia humana natural. Posteriormente, humanistas como Roger y Maslow sostendrían la misma creencia. Por contra, la identidad de las personas neuróticas se encuentra dividida entre el self real y el self ideal. Como las metas del self ideal no son realistas, la persona se identifica con una imagen menospreciada de ella misma, lo que la lleva a distanciarse aún más del self real. Así, los neuróticos alternan entre el perfeccionismo y el autodesprecio. Tipos de personalidad neurótica. La teoría de la neurosis de Horney describe 3 tipos de personalidad neurótica o tendencias neuróticas. Estas se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y se consolidan mediante los esfuerzos que obtuviera de su entorno durante la infancia. Número 1. Complaciente o sumisa. La neurosis caracterial de tipo complaciente
se caracteriza por la búsqueda de la aprobación y el afecto de los demás. Aparece como consecuencia de sentimientos continuos de desamparo, negligencia y abandono en el desarrollo temprano. En estos casos, el self queda anulado como fuente de seguridad y de reforzamiento, y se sustituye el conflicto interno por el externo. Así, las personas neuróticas sumisas frecuentemente creen que sus problemas podrían ser solucionados por una nueva pareja, por ejemplo. Número 2. Agresiva o expansiva. En este caso, predomina la hostilidad en la relación con los padres. Busca la perfección, está en constante búsqueda de reconocimiento, busca el prestigio social en la competitividad. Según Horney, los neuróticos expansivos expresan su sentido de la identidad dominando y explotando a los otros. Suelen ser personas egoístas, distantes y ambiciosas, que buscan ser conocidas y admiradas y en ocasiones temidas por su entorno o por la sociedad en general. Número 3. Aislada y resignada, cuando ni la sumisión ni la agresividad permiten al niño captar la atención de sus padres. Puede desarrollar la neurosis caracterial de tipo aislado. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y de soledad, exageradas, que llevan a una vida despegada y poco profunda. Karen Horney analiza dos conflictos intrapsíquicos importantes. La autoimagen idealizada. Horney sostenía que todos, tanto las personas normales como los neuróticos, construimos una imagen de nosotros mismos que puede estar basada o no en la realidad. Dentro de esta hay dos: la tiranía del deberías, que es un intento de realizar una autoimagen idealizada inalcanzable mediante la negación del verdadero yo y comportándose en función de los que uno piensa que debería ser. Externalización, forma de defenderse contra el conflicto ocasionado por la discrepancia entre una autoimagen idealizada y una real, proyectando el conflicto hacia el mundo exterior. Psicología femenina según Horney. La senda de la maternidad o una carrera profesional. Según Horney, revisión del psicoanálisis y efecto de incluir los conflictos psicológicos inherentes al ideal tradicional de la feminidad y los papeles de la mujer. La envidia del útero, la que siente el hombre por la mujer porque ella puede tener hijos y él no. Fue la respuesta de Horney al concepto de envidia del pene propuesto por Freud. Horney rechazó las ideas de Freud en cuanto a estereotipos sexuales aceptados para hombres y mujeres. La evasión de la feminidad. Provoca inhibiciones sexuales. Una parte del temor sexual que produce esta condición proviene de las fantasías de la niñez acerca de la diferencia de tamaño entre el pene del adulto y la vagina de la niña. El complejo de Edipo. Eliminó el sexo en el complejo de Edipo y lo reinterpretó como un conflicto entre la dependencia de uno de los padres y la hostilidad hacia ellos. Maternidad o carrera profesional. Horney sostenía que las mujeres deberían de buscar su propia identidad, al igual que ella, desarrollando sus capacidades y cultivando una carrera profesional. Los factores culturales en la psicología femenina. La estadounidense no es igual que la alemana, y las dos no son iguales a la mujer de ciertos pueblos indios. Una mujer de sociedad de Nueva York es diferente de las esposas de un granjero de Idaho. Las condiciones específicas de una cultura engendran cualidades y facultades específicas, lo mismo en la mujer que el varón, explica Horney. Cuestiones relativas a la naturaleza humana. Horney dice que todos tenemos el potencial innato de la autorrealización, y ese es el objetivo supremo y necesario de la vida. El potencial y nuestras capacidades intrínsecas florecerán como la bellota que se convierte en el roble. Lo único que impide el desarrollo es que la necesidad de seguridad y amor se frustre en la niñez. Muchas gracias por ver.